Buenas. Voy a hablar, ¿por qué va a suceder en Cuba? Bueno, hay una parte de Cuba que la gente está menos apoyando la dictadura cubana. Se calcula, dicho por la estadística de la misma dictadura cubana, que está en la parte de Oriente. Así, por la parte fundamentalmente de Guantánamo. Por la parte de Guantánamo. Pero a pesar de todo eso, la parte occidental de Cuba, cuando ha habido tragedia, se ha visto un remanente de gente que es más solidaria. Eso es de que hay inicio, que hay indicio, que hay personas que llevan la bendición. Hay personas que son de origen judío que tienen ese sentimiento todavía. Pero hay otra parte que es como la parte de Oriente, que la bondad es diferente. La mayoría de esos pueblos que son más aferrados a la tiranía, entonces se ve que no hay esa solidaridad. Entonces, en la parte donde más se hace cosas indecentes, donde más se practica santería, fundamentalmente Matanza, La Habana, esos lugares de Cuba que usted vea de que es un barrio muy santero, muy brujo, vas a ver siempre que ahí es donde están las plagas más fuertes. Vas a ver siempre que ahí vas a estar la tragedia más grande. Vas a ver ahí siempre como vas a ver la opresión, la suciedad, y vas a ver la tragedia. Por eso, pueblo cubano, entre más se aferra un pueblecito, dividan pueblo por pueblo. Entre más santero, más por diosero. Porque así está escrito en la Torá. Está escrito así. Entonces, estas cosas tengo que decírselas al pueblo cubano. El domingo, al caer el sol, empieza el nuevo año judío. Y usted puede, antes del nuevo año, arrepentirse ante Dios Todopoderoso y decir que voy a recibir el nuevo año judío con un arrepentimiento, con una teshuvá en el nombre de Dios Todopoderoso. Y voy a votar todas las maldiciones del sin ley, lo que no tiene ley, lo que está en contra de la ley de Dios, lo que está en contra de la Torá. ¿Y qué tienen que hacer? Votarlo todo. Santería, espiritismo, comunismo, CDR, odio, maldad, envidia. Votarlo, leer la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. Votar el cristianismo. Eso pertenece a la idolatría, el sin ley, el que no cree en la ley. Votar la creencia de culpar a los judíos. Votar ese odio, votar la envidia y, como dice la Torá, no andar chismeando entre tu pueblo. Cuando vea a una niña de tu barrio o en que esté teniendo sexo, que tenga novio, no tiene que estar hablando de ella ni estarlo repitiendo. De estar repitiendo y estar de chismoso hablando de otra persona, de lo que no te importa. No te importa la vida de otra persona, su vida personal. Tú no tienes que meterse en eso. Mira, yo lo digo así directamente. Yo puedo ver aquí en el barrio mío a una persona que sea hasta homosexual, que eso a mí no me interesa. Yo no tengo que estar diciendo fulano es homosexual ni nada de eso. La ley lo prohíbe, pero la ley también me prohíbe a no ser chismoso, a no estarme metiendo en las cuestiones de la vida ajena. Pero hay que decírselo así. Pero sí hay que aclararle a toda esa gente que habla mal de la Torá,
que blasfema contra la Torá y que habla mal de los judíos y que habla de la ley, de todas las maldiciones que están escritas por utilizar la Torá para hacer negocio y vivir de una religión y cambiar la Torá. Porque el cristianismo, como cambia la Torá, también trae maldiciones sobre los pueblos, sobre las naciones. Eso trae maldiciones al tú violar la Torá y decir que no hay ley. Te convierte en el sin ley. Te convierte en lo que se llama el anticristo. ¿Cuál es el anticristo? El sin ley. ¿Y quién es que no tiene ley? La santería. ¿Y qué es el cristianismo? Una santería. Porque creen en el sacrificio humano de un hombre que ellos dicen en una blasfemia que es un hombre Dios. Esa blasfemia, esa santería, ese acto de santería que es el cristianismo, es rechazado por la Torá de Dios Todopoderoso, por su ley. Y por tanto trae las maldiciones escritas en la ley de Moisés. Porque Moisés mandó a no agregarle ni quitarle a la Torá. Mira, el cristianismo, ellos tienen ahí el capítulo 49 de Isaías. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos nada más que mencionan el Isaías 41:10. Ellos cortan el texto para que a partir del... Porque en el 8 dice que el siervo es Israel y ellos quieren bloquear que Isaías 53 habla de Israel. El Mesías para las naciones es Israel. Y un Mesías que surgirá de la raíz de Isaí, lo que llaman Isaí, de ahí, de sus hijos, va a salir un Mesías, un ungido. Y ese ungido va a unir a todo Israel. Entonces Israel será uno con el Mesías. Y ese se va a cumplir ahí entonces. El Mesías, ¿quién es entonces? Israel. Por eso que habla de el siervo sufrido es Israel, no hay otro. El Mesías para todas las naciones es Israel. Pero el Mesías, hijo de Isha, es el Mesías del pueblo de Israel, que va a unir a todos los pueblos en uno solo. Israel será uno. Entonces ese Israel es para las naciones. La bendición de cada país, de cada nación, está a través de Israel. Los pueblos no lo ven en hoy en día, pero se lamentarán. Se lamentarán todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Y lean el libro del profeta Isaías para que vean que también trae ira y maldiciones para aquellos que no aceptan a Israel y viven maldiciendo a Israel y viven hablando mal de Israel y viven acusando a Israel. Porque Israel está puesto por Elohim, está puesto por Dios como cabeza de las naciones para bendecir a las naciones. Y si la humanidad lo rechaza, se maldice. Porque así es como está escrito. Llegará el día que venga Silo, la unción, el Mesías, y entonces Israel será uno. Entonces el Mesías, ¿quién es? Israel. El Mesías no es ningún Dios. El Mesías no es ningún Dios. Es un pueblo, el pueblo de Israel. Pero... ¿qué significa Mesías? Significa rey, significa unción. Y cuando el Mesías de la raíz de Ishai reine en Israel, todos los judíos seremos uno. Todo el mundo lo va a aceptar, del pueblo de Israel, no de las naciones. Y entonces
los de las naciones, los que lo acepten, sea porque se hayan convertido al judaísmo, o porque sean hijos de Noah, o porque sean justos de las naciones. El justo de las naciones es uno que tiene mente judía, alma judía, pero no es judío porque no se ha circuncidado. Y entonces aquel que tiene alma judía, mente judía y se circuncida y se hace judío, también parte del pueblo. Pero los justos de las naciones también forman parte. Pero el sacerdocio de Israel, hay rabinos que le han dado la bendición a las naciones, la ley noaida que han creado ellos. Entonces los pueblos que están en las naciones, ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos se acogen a la ley noaida y ellos se llevaron por Israel y por tanto reciben la bendición. Pero en esa ley noaida, que yo no soy partidario, pero tengo que respetarla, a las naciones están libres porque son los judíos que han cargado la culpa en ellos. Ellos han cargado. Quien dice de la ley noaida, ese judío, ese pueblo, de lo que son de la ley noaida, están cargando la culpa que lleva de quién, de los gentiles, porque los gentiles, si comen entonces animales inmundos, no kosher, que está prohibido por la ley, ellos lo van a comer por obedecerle a quién, a los judíos casídicos. Otros no lo aceptamos. Entonces los judíos rasídicos, la responsabilidad ante Dios cae sobre ellos, pero no dejan de ser judíos. Porque además, por comer carne de puerco no es una condenación a muerte ni nada de eso. Dios dice que el que la quiera comer, que la coma. Pero tú, que eres pueblo santo, pueblo de Israel, tú no lo puedes comer porque tú eres pueblo santo. Pero aquel que no es pueblo santo y lo quiera comer, aquel gentil se lo puede vender, regalar y dárselo. Dios no obliga a nadie. Y la gente muchas veces dice, ve acá, pero en Israel no se aplica la Torá al 100% como es. Claro que no, porque quien tiene que aprobar la Torá es el pueblo. No se le puede imponer. Todo el pueblo de Israel tiene que pedir Torá, Torá, Torá. El día que todo el pueblo quiera la ley por completo, entonces ya tendremos que... Tendremos viviendo todo el pueblo bajo la ley, tuviéramos el poder más poderoso. Por eso hay una parte de la población que acepta vivir bajo la ley y otra no. Y entonces no se puede imponerle a un pueblo una tiranía, porque la tiranía en la Torá está prohibida. Por eso hay muchos que no entienden a Israel y al Estado judío. ¿Por qué? Porque tanto que lo odian y no aman la Torá que no le escuchan. Ahora mismo, el Papa habla y sale por todas las televisiones del mundo. Pero habla el gobierno de Israel y nadie lo saca. Nadie lo retransmite. Nadie dice lo que dice. Nadie pone lo que está diciendo a las naciones. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque el pueblo no conoce de Israel. Porque las naciones lo desprecian y lo blasfeman. Y hablan mal de Israel. Y en toda la mente de esta humanidad nada más que está el odio contra Israel. Y en número 24 el profeta lo dice. Oye Israel, bendito lo que te bendigan y maldito lo que te maldigan. Y serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. Y vas a ver que la gente no se da cuenta. ¿Cuáles son los países más ricos? Donde más judíos hay.
donde más judíos has emigrado, donde han pasado los judíos, dejan el desarrollo. ¿Por qué los griegos se desarrollaron? Por la influencia judía, porque se sabe que la influencia de Platón viene de Moisés, de la Torá. Sabemos que es la misma influencia, eso lo sabe. Los griegos se desarrollaron, pero se destruyeron por su idolatría. Los babilonios se desarrollaron también, buscaban los cerebros judíos para desarrollarse. Este país, Constantinopla, que actualmente es Turquía, Estambul, la capital, se llamó Roma. Cuando estuvo el Imperio Otomano, se desarrollaron porque ellos invitaron a los judíos a que fueran para su territorio y se hicieron una potencia. Después, ¿qué es lo que pasó? Vino el cristianismo, lo hizo huir, fueron para Europa. Y para la parte de Europa que ellos fueron, se empezaron a desarrollar. Se introducieron en España, llevaron el desarrollo, lo expulsaron, España decayó. Se fueron para Alemania. Alemania ellos la desarrollaron, pero vino Hitler y quería eliminarlo para robarse y decir que el conocimiento era de ellos, de los supuestos arios, la ideología de Hitler, y eliminar a los judíos y apoderarse de la inteligencia de ellos. Eso lo pensó Hitler, influenciado por Martín Lutero, el holocausto, el odio cristiano, porque el holocausto es el odio de Martín Lutero hacia los judíos. Asimismo, del cristianismo surge eso, como enemigo del pueblo. Los judíos fueron a Holanda, desarrollaron Holanda. Los judíos fueron para Inglaterra porque el rey de Inglaterra le dio la banca. Le dio la banca para que la administraran ellos, y entonces Dios Todopoderoso, como dice la Torá, le multiplicó la banca a los ingleses y lo hizo rico. Todo se le ha pagado. Todas las naciones del mundo que han llamado a los judíos para protegerlos, como Japón le abrió las puertas cuando los judíos eran perseguidos en China, y cuando fueron perseguidos en la Unión Soviética, Japón le abrió las puertas, lo llamó que vinieran y Japón se desarrolló. Los judíos estuvieron en Shanghái, en China, emigraban para allá cuando fueran perseguidos por los cristianos, cuando había persecución contra ellos, y cuando surgía algún fundamentalista árabe que no lo quería, se iban para China y le llegó la bendición. Cuando empezaron a perseguir a los judíos en China, los judíos de China emigraron y Japón los recibió y Japón se fortaleció. Estados Unidos se hizo rico y poderoso de verdad cuando recibió a los judíos, pero cuando no lo quería, cuando no lo aceptaba, estaba en decadencia, pero surgió al venir y a darle entrada. Argentina fue una potencia económica mundial. Totalmente, porque ahí fueron muchos judíos. Pero ¿qué es lo que pasó? Que Argentina empezó a apartarse de los judíos y aliarse a los enemigos de Israel, como Irán, a la izquierda, el peronismo. Y mira lo que ha hecho el peronismo, cómo tiene Argentina, un país que era tan próspero, el país de la carne barata, de la carne de res barata, la potencia mundial más desarrollado que los Estados Unidos. Mira cómo está hoy en día. Y el que más hoy en día se ha acercado a Israel es los Estados Unidos.
Por tanto, si mira la profecía y mira lo que está escrito, se cumple. Mira la profecía cuando el profeta dice que maldecirá a los pueblos que practican la santería. Está escrito en la Torá. ¿A dónde son los pueblos yoruba? No, de Nigeria, cogen como referencia. Ven los problemas que tiene Nigeria. Ven los problemas que tiene Haití, que dice que tiene grandes poderes de santería. Mira los problemas de Cuba, que dice que tienen grandes poderes, que tienen los dioses de la sabiduría, de la ciencia, de la prosperidad. Yo les digo a ustedes, pueblo yoruba, pueblo santero, yo no veo el progreso que ofrecen tus dioses. Yo lo único que veo que son pueblos pordioseros, pueblos pobres y miserables, como está escrito en la Torá. Y después te llena la boca de hablar contra Israel y contra las naciones. Yo he nacido como voz de los profetas y yo tengo que hablarle estas cosas al pueblo cubano, al pueblo latinoamericano, a toda aquella gente que por qué América Latina no progresa y por qué América Latina va a progresar si América Latina no ama a Dios. Ellos aman la santería, la idolatría. Ellos son del grupo dogmático del cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Un sepulcro blanqueado, como ellos mismos dicen. Una apariencia. Porque si buscan la profundidad del evangelio, ellos se hacen pasar como lo más santo, lo más puro. Y sin embargo, la estadística en los Estados Unidos, los evangélicos son los que mayores casos de divorcio tienen por adulterio. Ahí están las estadísticas. ¿Por qué? Porque le enseñan a ellos mismos de que le dicen que no hay ley, que ya la ley fue abolida, y es mentira, porque Deuteronomio 4 y Deuteronomio 13 te dice que no se le puede quitar ni agregar a la ley de Moisés. Pero ellos practican la santería. El cristianismo es una santería. ¿Qué es lo que cree el cristianismo? Ellos creen en un muerto, que ese muerto es un dios, un orisha. Un dios es un orisha, que está sujeto a otro dios, a el Todopoderoso. Y entonces ellos a quien adoran a ese orisha, pero no adoran al Padre, sino ese orisha. Esa es la santería, ese es el cristianismo. Ellos adoran a Jesús y dicen que es Dios. Eso es santería. Dicen los cristianos y ellos te sacan como el sepulcro blanqueado. Y lo conozco porque yo estudié en el Seminario Teológico Bautista de Santiago de Cuba. Quise estudiar, quise conocerlo. Y me enseñaron, esta es la ofrenda bíblica, pero esta da más dinero. Tenemos experiencia que una vez dimos donaciones gratis y nadie se convirtió. Por tanto, ya no se debe dar no se debe dar donaciones a nadie, porque no se convirtieron. Entonces, ahí fue que me quedé privado, que me dijeron que Martín Lutero enseñó que el diezmo era paja, que era un robo. Ellos lo saben, pero los protestantes cambiaron, los evangélicos, que diga, cambiaron la doctrina para sacar más dinero. Porque protestantes no cobran diezmo. Los que cobran diezmo son los evangélicos, los que se creen lo más puro. Han inventado una religión para explotar a la humanidad y para engañarlos. Y te dicen, oye, no es por ley, es por gracia. Y entonces tú tienes un libro ahí de teología inventado del cristianismo que tú puedes manipular a la persona. Y el pastor se puede comer a una joven de la iglesia solamente con la misma Biblia. Le dice, no, porque dice la misma Biblia. Porque aumentó el pecado, aumentó la gracia. ¿Y cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? 70 veces 7.
Y así por eso es que hay tanto abuso sexual dentro del cristianismo. Por tanto, hay que combatir el cristianismo, pero hay que combatir la santería, porque son los enemigos naturales de la ley de Dios. Enemigos naturales contra la Torá. Hay que decirle la verdad. Otros judíos que hablen de otra forma. Pero esta es mi misión de cómo es que yo tengo que hablarle al pueblo cubano. Los otros que hablen con paz, con tranquilidad, pero yo hablo con juicio, porque para eso yo he nacido. Ellos me respetan y yo los respeto a ellos. Hay muchos que te hablan y son más calmados, judíos prácticamente, que le dan la vuelta para que no se incomoden los cristianos. No, yo te hablo directo a la Torá, porque esta es mi forma de cómo para qué yo he nacido, para decir la emé. La parte mía es la emé. Hay una parte de misericordia y de todo y de bondad. Está bien, yo la reconozco, pero hay una parte de emé que hay que hablar la verdad. Y por eso se lo digo al pueblo cubano. Todos los reyes son puestos por Dios, bueno y malo. Todo es puesto por Dios, los tiranos y los buenos presidentes del mundo. ¿Y por qué? Porque Dios nunca va a permitir que el pueblo cubano tenga el dictador Díaz-Canel, ni el dictador Fidel Castro, ni el dictador Raúl Castro, si el pueblo cubano no se lo merece. Si el pueblo cubano es pueblo de Dios, Díaz-Canel no puede estar ahí. Si el pueblo cubano hace la voluntad de Dios, Díaz-Canel no puede estar ahí, no puede ver comunismo, ni puede ver dictadura. Cada pueblo atrae según lo que sirve. Tú sirves a los orichas, ¿qué es lo que vas a traer? Comunismo, tragedia, hambre, miseria, explotación. Lo que está escrito en la ley, las maldiciones. El comunismo es una maldición, el socialismo es una maldición. El estatismo de América Latina, la corrupción y eso, es una maldición. ¿Por qué? Porque no viven bajo la ley de Dios. Ellos viven bajo la santería. ¿Qué es lo que es la santería? Ellos son, como lo que creen. La gente es según el Dios que crea. La gente que cree en la santería cree en dioses homosexuales, ladrones, delincuentes, mentirosos, blasfemos, enemigos de la palabra de Dios, enemigos de la ley, que flota en cualquier agua, que se vende con cualquiera. Entonces, esas personas no son ni capitalistas, ni socialistas, ni comunistas. Son cualquier cosa, son oportunistas. El pueblo cubano que está en contra hoy de Díaz-Canel es por el hambre, pero si Díaz-Canel le diera un poquito de comida, ellos tuvieran con Díaz-Canel, como ustedes saben, que masivamente ese pueblo mismo que lo odia en hoy en día porque ya lo tiene ya bien oprimido, es el mismo pueblo que ha salido a hacerle el juego a la dictadura, miembro del CDR, de la Federación de Mujeres Cubanas. Es el mismo pueblo que está bajo maldición. Y el exilio también está bajo maldición. Mira los problemas de Miami. ¿En qué creen los cubanos de Miami? Mira las malas obras que hacen, los robos que hacen, los crímenes que hacen. Todos esos crímenes, todas esas cosas que hacen los cubanos en Miami y en Cuba es la misma cosa que es la característica de los dioses que ellos creen. Pero si ellos creyeran en el único Dios de la Torá, en el Dios de Israel, ellos lo que atraerían es las bendiciones que están escritas en la ley de Moisés. Deuteronomio 28, ahí está escrito, taná.org, puede comprobar mis palabras. Pueblo cubano, ¿usted quiere comprobar lo que yo digo? Leer al profeta Jeremías. Pueblo cubano, ¿usted quiere comprobar todo lo que yo he dicho aquí? Lea el libro completo de Deuteronomio 28. Shalom, emé para todos. Bendiciones para aquellos que quieran recibir la bendición que está en la Torá.
busque la Torá y siga la Torá. Al único Dios todopoderoso. Bendiciones para las naciones que desean recibir la bendición, que desean santificar su alma. Ahora voy a finalizar y voy a compartir. Y todo aquel que quiera compartir, hágalo. Hágalo para ayudar a tu misma bendición y para que los pueblos sean benditos.